quisiera destacar algo que me parece que es evidente y que no solamente ocurre en la ingeniería civil, sino también ocurre en otras disciplinas, y es que la investigación no es una actividad individual, no es fruto de una ocurrencia individual, de un iluminismo personal. Es una actividad que requiere de la existencia de organizaciones, ya sean públicas o privadas, pensadas para dar respuesta a la demanda de conocimientos y de tecnología que exige el entorno económico-social. O sea, paso entonces en esta reflexión de pasar de personas a organizaciones. En este sentido, la formación de investigadores, a mi juicio, exige con carácter previo la existencia de esas organizaciones, que son las que van a alimentar esa vocación investigadora, que son las que van a permitir la existencia del I+D+I y sin las cuales eso no sería posible. Y ahora, ¿qué condiciones de entorno tienen que darse para que existan esas organizaciones investigadoras, ya sean público o privadas? A mi juicio, la sociedad tiene que percibir de forma clara y rotunda de que la investigación produce retornos, es decir, de que mejora su calidad de vida, tiene servicios de más calidad y de menos precio, que es generadora de mano de obra. Porque si la sociedad no percibe eso, podemos llegar a un discurso absolutamente retórico que desemboca, a mi juicio, en el más absoluto de los desencantos, ¿no? En el sector de la ingeniería civil tropezamos además, a mi juicio, con un problema añadido, y es que ciertos sectores de la sociedad entienden que es un sector tecnológicamente muy maduro, en donde no hay que hacer adicionales esfuerzos de investigación. Y eso da lugar justamente a lo que sería un estancamiento tecnológico en el ámbito de la construcción, que es muy peligroso. Y más si tenemos en cuenta que eso hace que todo un sector como el de la construcción se gestione mirando el retrovisor y no con las luces largas, siendo uno de los pocos que son exportables y que son sectores fuertes, motrices de la economía nacional. De modo que yo creo que lo que tenemos que hacer fundamentalmente es que la sociedad perciba retornos y que nuestra clase política no se deje seducir por opiniones poco avisadas en el sentido de que es un sector maduro tecnológicamente, porque no lo es, en la medida de que efectivamente hay que seguir avanzando en esfuerzo de I+D+I, ¿no? También es imprescindible, a mi juicio, que las empresas privadas, que son otra pata fundamental en donde tienen cabida investigadores, perciban que la I+D+I es un elemento de competitividad, que efectivamente la I+D+I le permite ganar cartera, que es la puerta de entrada a determinadas licitaciones en donde las que van a salir adjudicatarios. Si la empresa privada no observa que esas condiciones no se dan, pues efectivamente se desengancharán rápidamente, a mi juicio, de procesos de I+D+I. O sea que hace falta un proceso de seducción de la sociedad. A veces nosotros decimos qué nos tiene que dar la sociedad, qué nos tienen que dar los presupuestos, pero también es bueno que hagamos una reflexión, qué le tenemos que dar nosotros a la sociedad. Se manejan una serie de cifras en España, el 1,33 del PIB se destina a I+D+I, los retornos no son excesivos, el nivel de patentes que tenemos, que es otro ratio importante y que podemos ponerlo en relación con otros países, son ratios pequeños, de modo que efectivamente hay que exigirle a nuestros mayores políticos que se ocupan de la I+D+I y como contrapartida nosotros tenemos que buscar fórmulas para que la sociedad observe, como decía, que obtiene retornos de ese esfuerzo inversor en términos de oportunidad. Esos dineros que se nos han aplicado a nosotros podían tener en términos de oportunidad otros usos. Bueno, pues este es un buen uso porque los retornos que obtienen son mayores que lo que podían obtener en otras actividades. De esa forma, en el ámbito público, las universidades, las OPI, las organizaciones públicas de investigación y las plataformas tecnológicas, el CEDE es un caso, que yo creo que es un caso de excelencia, en el ámbito del Ministerio de Fomento y en el ámbito del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, constituyen organizaciones que deben de complementarse entre sí en el ámbito de la I+D+I. Yo, en mi opinión, no concibo una innovación pública en competencia pública. Yo creo que tenemos que trabajar en red, universidades, OPIs, el CEDE, y tenemos que universalizar los conocimientos que adquiramos, de forma que con eso incrementemos la musculatura tecnológica que tiene el país. No me parece en ese sentido que la I+D+I sea un ámbito de competencia territorial. Y sin embargo, a mi juicio, en el pasado reciente lo ha sido. Lo ha sido en inversiones. Muchas comunidades autónomas se han querido dotar
de equipos e instalaciones singulares que existían en otra parte del territorio nacional y que no estaban congestionadas, que tenían un nivel de ocupación bajo. Esa inversión me parece que es una inversión que incluso yo no la llamaría inversión, le llamaría gasto, y produce una competencia pública que no es, a mi juicio, razonable. En la investigación, en el ámbito de la ingeniería civil, debe ser una investigación en la parte pública con vocación de universalizar esos conocimientos, de trabajar en red y de complementarse, ¿no? En este sentido, por ejemplo, en el frontispicio de la misión del CEDES aparece como tercera actividad la transferencia tecnológica. La primera es efectivamente utilizando la experimentación y ensayo fundamentalmente en equipos e instalaciones singulares, pues dotar a los ministerios y al sector público de las capacidades tecnológicas que le hacen falta. La segunda es promover la I+D+I, pero la tercera es la transferencia tecnológica. De modo que yo creo que efectivamente es esencial que esto se produzca. En el ámbito privado, sin embargo, las cosas son distintas y me parece que es lógico que sean distintas. Cada empresa privada que invierte en I+D+I, lo que pretende, efectivamente, es, como decía antes, aumentar su musculatura competitiva. Es decir, ofrecer un producto que no lo ofrezca la competencia y ese producto le abra puertas para aumentar la cartera, crecer, etcétera, etcétera. O sea que no tiene la vocación de universalización, tiene la vocación de la patente, en la medida de que esa patente pueda mantenerlo en su ámbito exclusivo de actividad, ¿no? Y la Administración lo que tiene que hacer, a mi juicio, es incentivar eso, crear mecanismos que le permitan a esa empresa privada que efectivamente se observe que el I+D+I es un elemento de competitividad, mejorando las condiciones de acceso a las licitaciones y la probabilidad de adjudicaciones a las empresas que desarrollan actividades de I+D+I. Eso me parece esencial, porque el sector privado, si no, se desengancha de esta actividad, ¿no? De forma que el esfuerzo público y el esfuerzo privado al final suman y la integral es una mejora de la competitividad de nuestra economía a través de la innovación, como digo, poniendo las luces largas. Hay otra posibilidad, que son los partenariados público-privados, que también me parecen esenciales, en virtud de los cuales las capacidades del sector público y el sector privado se complementan para determinados objetivos. De modo que son los tres tipos de organizaciones que yo creo que son exigibles si realmente queremos hablar del I+D+I más allá de forma retórica. Es organizaciones estables en el ámbito público, con buenos presupuestos, organizaciones privadas que efectivamente descubren como un elemento real de competitividad de la propia empresa y supervivencia de la empresa el I+D+I y luego los partenariados público y privado, ¿no? Si existen esas organizaciones, yo creo que se dan las condiciones necesarias, y yo diría incluso que suficientes, para que se generen vocaciones investigadoras en el ámbito de la ingeniería. Aparecerán las universidades que harán doctorados, el doctorado quedará más potenciado, surgirán iniciativas de formación, porque el investigador será una persona que no es sinónimo de precariedad, sino que la actividad investigadora es una actividad permanente, bien retribuida y en pie de igualdad con otras alternativas profesionales que pueda tener cualquier otro ingeniero. Por consiguiente, insisto, me parece que condición necesaria y suficiente para que exista ingenieros investigadores es que existan organizaciones investigadoras, insisto, con la característica de permanente y tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y luego ya en el ejercicio de la actividad investigadora, pues se aplicarán los dos principios que yo creo que son básicos en la vida de cualquier profesional. Se aprende viendo y luego se aprende trabajando o investigando, ¿no? Por tanto, la existencia de organizaciones investigadoras públicas y privadas es exigible para culminar las aspiraciones de profesionales de ingenieros desde el punto de vista de su prestigio, de su ascenso, del desarrollo de la carrera, de la retribución, etcétera, etcétera. De forma que estas organizaciones estén en el core business de la economía del país. E insisto, no de forma retórica, sino que efectivamente la sociedad visualice que ese esfuerzo inversor que ha hecho, ese 1,33% o ese 2% como objetivo del PIB para actividades I+D+I,
o el 3 en el mejor de los casos, se traduce en que la sociedad está más desarrollada, tiene más capacidad de exportación, los servicios que se prestan en este país son de más calidad y más baratos. Si eso no se percibe por la sociedad, efectivamente estaremos ante una apuesta que es de corto recorrido. Luego yo creo que es exigible a nuestros jefes, a nuestros políticos, que apuesten por el I+D+I, y es exigible que los que nos han encargado que trabajemos en I+D+I buscamos esa respuesta de forma que garantice la permanencia en el tiempo de nuestras actividades. De forma que deje de ser una actividad epidérmica, sea el colofón bonito de cualquier discurso, hablar de I+D+I, o la actividad que adorna la guarnición de cualquier empresa privada. La empresa privada tiene que observar, insisto, de que el I+D+I también está en el core business de su propia razón social, en la medida de que ese I+D+I le está mejorando su competitividad respecto a otra empresa alternativa que opta en una licitación. Y refiriéndome a eso, yo creo que hay dos problemas que resolver. El problema es cómo, de alguna forma, canalizamos esa iniciativa de compra pública de innovación. Sabéis que la compra pública de innovación es una estrategia que está iniciándose en este momento y que presenta dos modalidades. Primero, que la Administración directamente compre innovación al sector privado, modalidad 1, en la cual yo en este momento tengo poca esperanza, pues porque realmente los recursos ya están utilizados en otras aplicaciones y por consiguiente difícilmente se va a desaplicar para invertir en este sentido, pero existe otra modalidad en la cual sí creo fervientemente y creo que es la que deberíamos todos empujar remando todos en la misma dirección. Y es pedir que para determinados proyectos singulares se abran ventanas de innovación en determinados aspectos, de forma que cada empresa privada, tanto en la fase de proyecto como incluso en la fase de construcción, puedan plantear su propio know-how. De forma que para la Administración, o en general para el órgano de contratación, la obra sin ventanas de innovación va a costar incluso más que abriendo esas ventanas de innovación, porque esas ventanas de innovación van a suponer, como digo, una mejora del producto asociado a esa ventana de innovación y a ese precio. De forma que efectivamente puede ser estimulante para la Administración conseguir los dos objetivos. Yo tengo planteada una licitación de un tramo ferroviario determinado, pongamos por ejemplo, yo no voy a renunciar a ese ni voy a detraer cantidades para innovar, pero es que la innovación ya está introducida en la propia licitación como criterio de adjudicación. Yo creo que eso es la única fórmula en este momento de penuria en donde podemos compaginar la cultura de compra pública de innovación con no detraer cantidades cuando ya, por así decirlo, el pescado está vendido. Y son muchas las manos que intentamos meternos en la caja de caudales donde cada vez queda menos dinero y son muchas las necesidades sociales que hay que satisfacer. Yo creo que es una fórmula sobre la que ensayar. De forma que si efectivamente conseguimos eso, pues el paso es importante. ¿Cuál es el paso siguiente? Pues que vosotros sabéis que en la obra pública fundamentalmente hay dos incertidumbres o dos riesgos que el órgano de contratación no quiere asumir o quiere minimizar, que es el riesgo demanda y el riesgo construcción. En un tramo de carretera, en cualquier obra lineal, el riesgo demanda, pues hemos visto que con las técnicas de prognosis de tráfico que tenemos, etcétera, etcétera, pues se han producido muchísimas situaciones no deseables, hay que minimizar ese riesgo de demanda, también ahí la innovación puede de alguna forma coadyuvar a reducir ese riesgo, y luego el riesgo de la construcción. Sabemos cuál es el precio de licitación, pero hay unas variaciones importantes sobre el precio del producto final. A esos dos riesgos, el órgano de contratación no quiere sumar uno añadido, que es el riesgo de innovación. Bueno, pues justamente también ahí tenemos un tajo importante, tanto las universidades, los OPIs, como organismos como el CEDES. Tenemos que validar la innovación de forma que minimicemos el riesgo de innovación de cara al órgano de contratación. Y para lo cual, como somos cautos, seguramente esa innovación la tenemos que afectar a ámbitos funcionales económicos reducidos que luego con el tiempo, con una ocultación de la obra ya realizada a escala 1:1, seamos capaces de extenderlo a ámbitos funcionales y ámbitos económicos más amplios.
De modo que yo creo que si somos capaces de crear esas organizaciones públicas con capacidad de innovar productos que sean demandados por la sociedad, o sea, muy vinculados con la demanda, y no con la vocación específica del investigador, sino con la demanda que nos dice el mercado. Insisto, nuestras organizaciones un cúmulo de gente concentrada para atender a sus propias inquietudes investigadoras. Tenemos que tener muy claro la hoja de ruta. Primero, vinculación de la investigación a la demanda en los centros públicos. Segundo, capacidad de validar el producto de la innovación del sector privado, de forma que ese sector privado esté en condiciones, sin incrementar el riesgo innovación, de plantearlo en determinadas licitaciones y luego modificación normativa para garantizar que ese esfuerzo del sector privado va a ser un esfuerzo compensado. Si creamos esas organizaciones con ese nivel de estabilidad, a mi juicio, se abren las condiciones para que existan vocaciones investigadoras en el I+D+I en España, porque el I+D en España no admite personal, hablabais a una palabra en la sesión anterior que ahora no me lo recuerdo, fuera de España, ¿no? El I+D+I hay que hacerlo en España, y por consiguiente, si tenemos que atraer esas vocaciones, tenemos que garantizarle organizaciones permanentes, con prestigio y incardinadas, insisto, en el core business de lo que la sociedad siente, y no como un ayornamiento de una... No somos, no debemos de ser, y si lo somos, debemos de cambiar, no somos la guarnición del solomillo, sino somos el solomillo, y eso hay que demostrarlo, no solamente decirlo. Pues esto es lo que quería decir. No creo que yo no estoy en posición de pontificar de cuál es el perfil profesional del ingeniero investigador. Lo que sí estoy en condiciones de asegurar, con la experiencia de estos últimos años, de que solamente fortaleciendo las expectativas profesionales y la carrera profesional del ingeniero que va al I+D+I, pues efectivamente eso es garantía de que esas vocaciones llegan a buen puerto. Si no, no tiene ningún sentido. Pues nada más. Muy bien, muchas gracias a Mariano.